verdaderamente hablar ya de previsiones de crecimiento del 3%, no para el año que viene, que es el 2,9%, en los próximos tiempos, quien dijera esto, siempre digo lo mismo, hace 2 años es que nos decían, bueno, es que no, esto no tiene ningún sentido. Diego, ¿cómo ves estas previsiones del gobierno? ¿Son realistas? La Unión Europea dice también que somos el país que más crece en la eurozona, el doble de la Unión Europea. Todas las previsiones que se publican luego se sitúan en lo que se le llama la diana, y en la diana ves quiénes se acercan más y quiénes se acercan menos. Entonces puede que no estemos en el 2,5, puede que estemos en el 3%, pero en cualquier caso estamos en tasas muy altas de crecimiento. Y lo que es más interesante, hemos pasado de un círculo vicioso en el cual la destrucción de empleo alentaba una caída del consumo, un desplome del ahorro, una nula inversión y por lo tanto un aumento del paro, a un círculo virtuoso en el que poco a poco se genera más empleo, se crea esa capacidad para que haya más ahorro, más inversión, y esto permite que el crecimiento se vaya acelerando, como estamos viendo. Un crecimiento que dice siempre la gente, bueno, la gente o algunos determinados sectores, no, esto no se nota en la microeconomía. Bueno, la microeconomía es el paro, por ejemplo, y el paro ha marcado su mayor descenso desde el año 96. En un mes de abril ha caído en 118.923 personas, pero esto hay que sumarle el mayor incremento de afiliaciones a la Seguridad Social con 175.000 nuevos afiliados. Diego, estos datos no se conocían. Según dice el propio gobierno y los expertos, no estaban ni siquiera, habían sido así en toda la serie histórica. No, porque si echamos la vista atrás, si nos vamos a los años 90, donde también se produce una fuerte recuperación de empleo, hacían falta tasas de crecimiento muy altas para llegar a crear todo este empleo. Y desde que se aplica la reforma laboral, España pasa a ser uno de los países que menos crecimiento necesita para crear empleo. De esta forma tenemos lo que estamos viendo, que ya con los años anteriores, cuando el crecimiento no se acercaba a las tasas que empezamos a ver ahora, sí éramos capaces de empezar a crear empleo, como venía siendo el caso el año pasado, y ahora ya con tasas de crecimiento más altas se acelera y empieza a ser, por ejemplo, realista que la afiliación a la Seguridad Social pueda crecer, por ejemplo, en 1 millón de personas a lo largo de lo que ha sido el año pasado y lo que va a ser este. Sobre si se nota o no se nota, hasta hace poco aún se decía que no había recuperación y ahora ya se admite que hay recuperación y ya se discute si es o no sostenible. Pues bueno, lo que nos muestran los datos es que, por ejemplo, en abril el número de contratación indefinida crece un 20%, también tenemos que en el último año por fin aumenta el número de empresas y de pymes en términos netos, el crédito vuelve a fluir a las empresas de mediano y de pequeño tamaño, que es algo que no pasaba durante toda la crisis, y luego están, por supuesto, los datos que estamos comentando, el paro. Entonces pasamos de un escenario en el cual hace un año se discutía si había o no recuperación, hace medio año se decía que no se notaba o que no llegaba al ciudadano, y ahora poco a poco, pues el que ya diga que no llega, pues hombre, no es por discutir el caso individual, seguro que hay muchos casos, hay 4 millones de parados, pero empieza a ser ya generalizada la recuperación. Estamos hablando de unos datos, además de paro, que coinciden evidentemente con un mes de abril, con la Semana Santa, y por lo tanto, cuando uno ve la letra pequeña de estos datos, la verdad es que el 91% de los contratos han sido temporales. Sí, pero si te fijas, lo que importa aquí sería la tendencia, ¿verdad? Entonces tienes, por ejemplo, que en la pasada Semana Santa el ritmo de contratación, el total de contratación, perdón, fue 4 veces menor que esta, es decir, se ha contratado 4 veces más, eso por un lado. Y aunque 4 veces más. 4 veces más. Entonces, la norma en un mes de abril, en torno a la Semana Santa, era que aumentase la contratación del orden de unas 25.000 personas. Ahora estamos hablando ya del orden de las 120.000 que estamos hablando. Entonces, no solamente se acelera mucho el ritmo de contratación, sino que por el tema por el que preguntabas, el tema de la contratación, si es definida, indefinida, efectivamente la temporalidad es la norma, sobre todo en una economía basada en el sector servicios como ha sido la española históricamente. Que es donde más ha crecido, claro, el empleo. Pero al mismo tiempo, punto 1, los indefinidos suben un 17% a tiempo parcial y un 20% a tiempo completo, eso por un lado. Y por otro lado, el ritmo de contratación, que es lo que permite que luego vaya más la indefinida, ha sido muy alto en sectores muy sanos, como es la construcción, que estaba en mínimos históricos y necesitaba recuperarse a una media, no a una burbuja, pero sí a una media normal. Luego, por supuesto, la cuestión del empleo en el sector servicios, que es nuestro puntal, y en vez de a veces vilipendiar
vilipendiarlo, debemos potenciarlo. Y luego la industria y la agricultura, dos ámbitos en los que habíamos tenido un deterioro sostenido durante la crisis. Nos habíamos desindustrializado y habíamos perdido mucho empleo en el campo, y esto también se ha recuperado. Así que yo os invito a la reflexión que estamos haciendo. ¿Hay motivos para el optimismo? ¿Consideráis que el vaso está más lleno, medio lleno o medio vacío? A ver, Antonio. Lo decía con mucha elocuencia, es decir, la economía en buena medida no hace falta que la expliquen los analistas, ni los economistas, ni los políticos. Es decir, se percibe directamente, y evidentemente en España se percibe claramente que ha habido un cambio de tendencia muy importante. Es decir, tú lo decías también al principio, de estar hace 2 años hablando prácticamente de un rescate y de una prima de riesgo desbocada por todos los lados, ahora estamos hablando y de creación de desempleados. Estamos hablando ahora mismo de creación de empleo en un momento cuando además había altibajos, se pensaba que si la economía después de la última EPA iba mejor o peor. Bueno, pues vemos que las cosas van en ese sentido. Yo creo que lo más importante es que habrá quien se quiera poner la venda en los ojos, y seguramente, y coincido, hay casos puntuales y hay todavía familias con muchos de sus integrantes en el paro. Pero lo que es evidente ya a día de hoy es que en la calle se nota la recuperación económica, y bastaba darse un paseo este puente del 1 de mayo con un turismo nacional que repunta en todas las comunidades autónomas. Turismo nacional, no es que vengan solo personas de fuera a visitar España con economías bollantes, no, es que los españoles ya vuelven a hacer la maleta, vuelven a irse de puente y vuelven a gastarse su dinero en los bares, en los restaurantes, y vuelven a ir a las playas. Yo creo que la recuperación existe. Evidentemente todavía no es suficiente, pero yo creo que el gobierno está siendo, todavía con estos datos del 2,9%, del 3% de previsión de crecimiento económico, está siendo extremadamente prudente, porque lo que te dicen en privado en el gobierno es que las cosas pueden ser todavía mucho mejores. Y de hecho, una de las cualidades que está teniendo este Ejecutivo con respecto a anteriores gobiernos es que está siendo muy prudente en las previsiones económicas, y eso es lo que tanto se está elogiando en las instituciones comunitarias, por ejemplo, como en el Fondo Monetario Internacional, donde ponen a España como referente. Y si esto alguien no lo reconoce, es que no está diciendo la verdad. Con muchos matices, que puede que ahora seguro los incluyas, pero el que hay una recuperación económica sólida es evidente. No, simplemente te quería dar el matiz, que es el dato de que no es que sean excesivamente prudentes en el gobierno cuando hablan de un crecimiento del 3%, porque Bruselas esta mañana lo ha rebajado al 2,8%. Sí, pero sabes como yo que Bruselas se caracteriza siempre por revisar al alza o a la baja sus previsiones económicas, porque yo que voy a Bruselas cada 2 por 3 y algo hacen son revisar las previsiones. A ver, las había elevado y ahora las ha bajado. Bueno, pero quiero decir, o sea que no siempre va a la baja. Dentro de 3 meses puede que la revisa la baja. No siempre va a la baja. Bruselas se caracteriza por revisar las previsiones. No se puede estar diciendo que al final la macroeconomía no es lo que llega a los ciudadanos, y es verdad. Aunque las cifras macroeconómicas son las que después... Es la base para la calle. Después marcan la microeconomía, y ahí está. Ahora se ve en el tema del paro. Es decir, Bruselas puede decir que en vez de un 3% es un 2,8% de crecimiento. Pero como decía nuestro economista de cabecera, de forma tan brillante, ¿no? Aquí hay una cosa que está clara, es decir, en España se decía que hasta que no se crecía el 3% no se creaba empleo, y con la reforma laboral se demostró que con un 0,2% ya se empezaron a crear puestos de trabajo. Por tanto, alguna cosa habrá que reconocerle a esa reforma laboral. Es evidente que se está saliendo de la recesión, lo creo yo, y no creo que el gobierno esté siendo prudente, creo que está siendo muy optimista, porque de vez en cuando, perdona, yo te he dejado hablar, de vez en cuando se les escapa mucho triunfalismo. Yo lo entiendo, porque estábamos pasando las canutas y ahora parece que la cosa tal. No se puede decir que hay casos puntuales cuando tenemos 5,3 millones de parados. No se puede hablar de casos puntuales, perdona, Pablo. No se puede hablar de casos puntuales. No, pero es que te estoy viendo, te estoy viendo la cara. Es que estamos hablando de 700.000 familias en las que no entra ningún ingreso.
estamos hablando de un montón de gente, ahora la cobertura por desempleo está en el 50%, es decir, hay mucha gente que no tiene ni siquiera cobertura por desempleo, hay muchísima gente que lo está pasando fatal todavía, y lo decía el otro día el ministro Guindos, mira, que es el más prudente de todos los del gobierno, más que el propio Rajoy, déjame acabar, es que no, que te veo preparado, más que el propio Rajoy, desde luego más que Montoro. Estamos saliendo de la recesión, pero todavía no de la crisis, y eso es una evidencia. Es decir, a ver, déjame terminar, que voy a terminar rápido. Claro que ha aumentado el consumo, entre otras cosas, de toda esa gente a la que la crisis no le ha afectado de lleno, que se asustó mucho y dejó de consumir en cuanto entramos en crisis, porque no sabía si también ellos iban a padecer desde recortes salariales hasta la pérdida del empleo o de recortes de pensiones, en fin, de todas esas cosas que se habló durante estos años de crisis profunda, y que ahora han dicho, bueno, ya se empieza a crecer, la tendencia ha cambiado, yo ya puedo volver a gastar. Rosa, solo una réplica rápida. Primero, convengo contigo, puede que no haya estado yo atinado al decir casos puntuales. Por supuesto, hay muchas personas en España que lo siguen pasando mal. Pero yo me refería a la tendencia. Y, por ejemplo, tú dices, el gobierno está siendo sumamente optimista. Mira, yo no me ciño a los discursos o a los mítines, o que el presidente del gobierno en un mitin diga lo que quiera. Yo me refiero al Plan Nacional de Reformas, es decir, el papel que el gobierno envía a Bruselas. Un papel que desde que el gobierno del Partido Popular está en la Moncloa, ese papel se ha cumplido y las previsiones después se han mejorado. Ese papel que mandaba el gobierno del Partido Socialista, lo que hacía era un papel que daba unas previsiones y luego todas se tenían que rectificar en negativo. Aquí todas se rectifican en positivo. No, bueno, en la última etapa hablo del gobierno de Zapatero, hablo del gobierno de Zapatero. Por eso yo digo que cuando Mariano Rajoy va a Bruselas, está entregando unas cifras que son, bueno, pues no son optimistas, son realistas e incluso yo creo que prudentes. Claro, y por no eso creo que no se puede decir casos puntuales cuando tenemos un 25% de ciudadanos bajo el umbral de la pobreza. Pero perdóname, es lo primero que te digo. Vamos a escuchar a Diego Sánchez de la Cruz, que para eso es el economista de la mesa. Al principio de mi intervención os hablé de una diana en la cual se sitúan las previsiones. Aquí la norma, antes de la llegada del gobierno del Partido Popular, la norma era que los dardos que se lanzaban a la diana, las predicciones de Moncloa que se mandaban a Bruselas, no es que estuviesen lejos del centro de la diana, es que salían fuera. Era un desastre la contabilidad que estábamos... famosos. Claro, mandábamos una contabilidad tan desastrosa, Isabel, que efectivamente, por ejemplo, en el déficit teníamos del orden de 20.000 millones que estaban escondidos. Oculto. ¿Cómo se pueden esconder 20.000 millones de la contabilidad nacional? Mintiendo. Los presupuestos en 2 meses no tenían validez. Efectivamente. Entonces, estamos hablando de que un presupuesto que te tiene que durar para 12 meses estaba siendo revisado una y otra vez a lo largo del año y, bueno, al final, como yo me encargo sobre todo de temas fiscales, llevar la contabilidad de lo que iba a ser el déficit era un quebradero de cabeza. De hecho, se supone que había quedado en el 8-9, al final acabó en el 10-11, que son 20.000 millones de euros que luego hubo que sacar de un lado y de otro. También son todas las facturas que se metían debajo en los cajones. Entonces, yo al gobierno... 90.000 millones de déficit fueron los que heredó el gobierno de proveedores, Rajoy. efectivamente. 90.000 en total, ¿eh? Entonces, que se haya equivocado el gobierno, en mi opinión, por ejemplo, subiendo los impuestos, se ha equivocado. Que hayan hecho reformas que se podían haber ido más allá, por ejemplo, en el tema laboral, haber ido hacia el contrato único, desde luego que lo defiendo. Ahora, en el tema previsiones, este gobierno está acertando. Porque ahora mismo una previsión de Moncloa puede fallar, pues eso, por las décimas. Pero es que antes fallaba por puntos, por 2 puntos porcentuales ha fallado el déficit. La rueda de prensa de abril de hace 2 años, que fue una rueda de prensa, fue un jarro de agua fría a todos los españoles. Porque pensábamos que, bueno, que aquello era ya el diluvio. Sí, la vamos a recuperar. Lo que se nos venía Esa rueda de encima, prensa es interesante verla y ver la cara hasta de la vicepresidenta. Este gobierno no es que haya sido prudente, este gobierno ha sido respetuoso. Y es respetuoso por lo que dice también Rosa en ese aspecto. Es decir, un país que tiene 5 millones de personas todavía en paro, que están sufriendo mucho, pues no se puede salir de forma optimista echando las campanas al vuelo. Y este es un gobierno que ha sido respetuoso, y respetuoso, lógicamente, con las previsiones, porque ha sabido desde el primer momento que lo que hizo el Partido Socialista vendiendo futuro y brotes verdes a los ciudadanos no valía para nada, sino para llevarles a la melancolía, y lo que ha hecho en todo momento es dar unas cifras acordes, porque además, si tú no reconoces las cifras que tienes, difícilmente puedes encontrar las soluciones.